el rendimiento de la empresa, en forma global, se va a ver siempre impactado por los resultados operativos. Y en una empresa que trabaja en función de proyectos, estos resultados operativos son los resultados de los proyectos. En ese sentido, hay dos componentes importantes para poder aportar de manera eficaz al rendimiento de una empresa. El primero de ellos es seleccionar proyectos y el segundo es gestionar adecuadamente los proyectos. En esa línea, probablemente muchos de ustedes estén familiarizados con los conceptos de portafolio, programas y, por supuesto, proyectos. Esta pirámide o este gráfico muestra los tres niveles que encontramos en casi cualquier empresa. El primer nivel es el nivel de la estrategia. Y para poder bajar el nivel de portafolio y programa, primero necesitamos entender qué es estrategia. La verdad es que existen muchas definiciones de lo que podríamos llamar estrategia. Pero en general, toda empresa tiene una estrategia. Un plan estratégico es la exteriorización, por así decirlo, de una estrategia. Pero la estrategia nace en la mente de alguien, ya sea el gerente general, ya sea el dueño, un grupo de accionistas. Y esta estrategia al inicio es bastante abstracta, pero es una estrategia. Posteriormente, cuando se realiza más adecuadamente y se convierte en un plan estratégico, donde ya se tiene definido objetivos, metas, indicadores, acciones específicas, podemos monitorearlo de una mejor manera. Pero la estrategia siempre existe. El plan estratégico y la estrategia no son lo mismo. Y hay que entender en todo momento cuál es la estrategia general de una empresa para que realmente el portafolio de proyectos apoye a lograr esa estrategia. Dentro del tema de portafolio tenemos principalmente el enfoque en la selección de los proyectos, en el balanceo de los proyectos, en el monitoreo del portafolio, en la satisfacción del cliente también. Y todos los elementos que se pueden encontrar dentro del estándar de gestión de portafolio de PMI, como también dentro de la ISO 21504, dedicada al tema también de gestión de portafolio. Y una vez que tenemos definido nuestro portafolio y empezamos a ejecutarlo, llegamos a la gestión más operativa del proyecto y programa, donde aplicamos todas las prácticas de gestión de proyectos que conocemos. La idea es ejecutar esos programas y proyectos de manera correcta, con lo cual aportamos al portafolio y los logros del portafolio benefician directamente a lograr la estrategia de la organización. ¿Qué cosa es un proyecto estratégico? La verdad es que podríamos encontrar múltiples ejemplos de lo que sería un proyecto estratégico. Un proyecto estratégico básicamente podemos definirlo como un proyecto que sea importante para la organización. En ese sentido, un cambio tecnológico podría ser un proyecto estratégico para una empresa. Una mudanza o una reorganización de la infraestructura podría ser un proyecto estratégico para la empresa. Y por supuesto, una fusión o una adquisición es en definitiva un proyecto estratégico para la empresa. Entonces, estos no son proyectos simples, ninguno de estos. Son proyectos complejos, son proyectos que involucran gran cantidad de recursos por parte de la organización. Son proyectos que traen consigo muchos riesgos, pero se supone que también múltiples beneficios. Entonces, por ahí podemos irnos dando una idea de qué cosa es un proyecto estratégico. Y gestionar estratégicamente los proyectos se refiere primero a identificar qué proyectos son estratégicos para la organización. Hace ya muchos años se publicó la matriz BCG del Boston Consulting Group, que dividía los proyectos en estrellas, proyectos estrella, los cuales tenían mucha posibilidad de crecer en el mercado y podían generar múltiples ganancias también. Estaban las vacas lecheras, que eran los proyectos que ya no podían crecer mucho, pero que te mantenían funcionando el negocio. Teníamos los signos de interrogación y teníamos a los perros. Los perros eran los que no tenían mucha posibilidad de crecimiento y tampoco generaban mucho beneficio a la organización. En ese sentido, esos proyectos no podían ser considerados proyectos estratégicos. Los proyectos estratégicos venían a ser los proyectos estrella,
y de alguna manera también las vacas lecheras era estratégico mantenerlas. Y en los últimos años han habido muchas investigaciones también sobre lo que es estrategia, sobre cómo los proyectos apoyan al logro de las estrategias y de los objetivos de negocio. Sin embargo, la realidad es que todavía seguimos teniendo problemas. Entonces, a partir de aquí, quiero que los que están conectados en el Zoom y los que puedan estar viendo la transmisión de Facebook puedan interactuar con la presentación ingresando a esa página www.meti.com con ese código de ahí 341537 y puedan ayudarme a responder algunas preguntas que nos sirvan como reflexión para lo que viene en la presentación y entender realmente qué significa gestión estratégica de proyectos. Y la primera pregunta que les quiero hacer es esta de aquí. En su perspectiva, ¿qué porcentaje de empresas implementan con éxito su estrategia? Vamos a esperar un ratito para tener las respuestas. Vamos teniendo algunas respuestas. No somos muchos, pero somos buenos. Espero que sea así al menos. Bueno, vamos bien. Una persona dice que el 10% implementa con éxito su estrategia, 3 personas dicen que el 30% y 4 personas dicen que el 50%. En general, todos los presentes piensan que tenemos problemas para implementar la estrategia. Y la triste realidad es que tienen razón. La realidad es que el 70% de las empresas fallan al implementar su estrategia de negocios. En otras palabras, solo el 30% de los planes estratégicos se implementan adecuadamente. Y esta es una estadística positiva, porque hay otra estadística que dice que solo el 10% de las empresas tienen éxito y el 90% tienen problemas serios para implementar su estrategia. Situación crítica, ¿no? Las empresas invierten una cantidad de recursos significativas en hacer plan estratégico. Muchas empresas toman fines de semana enteros con sus directivos para poder hacer planes estratégicos. Invierten recursos en planificar reuniones, en contratar consultores, en coffee breaks, estadías, si es que se van fuera de la oficina. Pero al final terminan con un plan estratégico que se ve lindo, se ve hermoso en papel. Pero resulta que con esa planificación
igual, el 70% de las empresas fallan al implementar su estrategia de negocios. Y si estamos hablando de empresas proyectizadas, en que la estrategia se implementa en función de los proyectos, entonces podemos decir que el 70% de estas empresas fallan en llevar a cabo los proyectos de manera exitosa. Es una estadística alarmante. Considerando todo lo que hemos podido mejorar en los últimos años, desde el año que se fundó el Project Management Institute, hace ya más de 50 años, aún así seguimos teniendo problemas. Vamos a tratar de ver por qué ocurre esto. Aquí quisiera algunas ideas, que me ayuden poniendo algunas ideas que se les pueda ocurrir. ¿Por qué creen que ocurre esta estadística? ¿Por qué el 70% de las empresas fallan? Si hay tanta investigación, tanta literatura y tantas consultoras en planeamiento estratégico, y tenemos también tantos estudios en lo que a gestión de proyectos se refiere, tenemos en Perú una gran cantidad de PMPs, aunque dicho sea de paso, la cantidad de PMPs que tenemos en Perú es baja comparado con lo que realmente necesitaríamos. Tantos MBAs también que tenemos en el mercado. ¿Por qué falla la estrategia? Aquí quisiera, por favor, igual que ingresaran a la página y pusieran algunas ideas que se les ocurran, tomando en cuenta solo frases cortas o palabras. Ok, tenemos 2 ideas, a ver, 3 ideas llevamos. Por ahí pueden surgir algunas más. A ver, pueden seguir escribiendo, pero vamos a ver qué van escribiendo. Falta de compromiso. Importante. Falta de difusión del plan. El plan no es realista, el personal no está capacitado, no hay inversión en recursos. Falta de experiencia, nivel de madurez. Falla en logística, falta de visión, falta de disciplina, falta de realismo, falta de recursos, falta de claridad, falta de seguimiento. Interesantes ideas las que están poniendo, pero claramente la falta de compromiso es la que más resalta, ¿no? Tenemos falta de compromiso y compromiso. Y eso de hecho es correcto. Muchas veces no se puede llegar a implementar adecuadamente una estrategia porque hay una falta de compromiso, no solo, mejor dicho, falta de compromiso en 2 puntos al menos. Falta de compromiso del liderazgo de la organización, en particular podríamos decir del sponsor, y falta de compromiso del jefe del proyecto, lo que a su vez también nos lleva a falta de compromiso en los miembros del equipo y en general en el resto de interesados que pudieran estar involucrados en el proyecto. Y todas las demás razones que han puesto ahí también son correctas. Hay muchas razones por las que falla la estrategia. Sin embargo, cuando hablamos de implementación de la estrategia, hay algunas razones que ya son más estandarizadas de alguna manera como fuentes posibles de errores en la estrategia y que llevadas a la gestión de proyectos están absolutamente todas presentes. Veamos a qué me refiero a eso. La primera razón por la que fallamos en implementar la estrategia es porque la estrategia está mal formulada.
A pesar de que muchas empresas invierten recursos significativos, no apuntan a generar una estrategia que realmente se adecue al mercado, a las necesidades de la organización, a las capacidades con que cuenta la empresa. De la misma forma, cuando hablamos de un proyecto estratégico para las empresas, necesitamos realizar una adecuada formulación del proyecto. En otras palabras, necesitamos asegurarnos desde el business case que el proyecto realmente genere beneficios y que estos beneficios apoyen a los objetivos del negocio. Y esto es justamente la tarea de selección de proyectos, que es una tarea crítica dentro del portafolio. En ese sentido, la gestión de portafolio se convierte en una herramienta importante para poder implementar la estrategia. Y por lo tanto necesitamos dedicarle un tiempo adecuado de acuerdo a la importancia del proyecto para la formulación y planificación del proyecto. No podemos esperar a obtener resultados exitosos en un proyecto si no nos hemos tomado el tiempo adecuado para poder planificarlo de manera adecuada. Y no importa que también lo planifiquemos. Si este proyecto no estaba alineado con los objetivos de negocio, no va a generar beneficios para la organización y finalmente va a ser visto como un proyecto no exitoso. El segundo factor que afecta la implementación de la estrategia y que de la misma forma afecta la gestión de proyectos estratégicos es la cultura. La cultura es un elemento crítico entre las organizaciones. El hacer un planeamiento estratégico implica tener en cuenta la cultura y gestionar un proyecto en un contexto complejo, con múltiples variantes, con mucha incertidumbre, implica conocer la cultura, implica saber cómo son las personas, implica saber cómo comunicarse con ellos, implica saber si hay rituales de comunicación ya establecidos dentro de la empresa, implica saber si es una organización muy vertical o muy horizontal, porque todo eso nos va a ayudar a determinar la mejor estrategia para gestionar a los interesados. Conocer la cultura es una parte importante del área de gestión de interesados y es una parte crítica para gestionar los proyectos de manera estratégica. En ese sentido, en su rol de gerentes de proyecto o practitioners en la gestión de proyectos, ¿consideran que como parte de la gestión de proyectos que realizan, tienen herramientas para entender la cultura organizacional? Esperamos aquí también las respuestas. No, en todo caso lo que se podría hacer es, como es un contrato físico, a ver, tenemos 5 personas que dicen que sí, 4 personas que dicen que no y 3 personas que no se lo habían preguntado. Hace algunos años hice una presentación en el Congreso de Lima sobre cultura organizacional en la gestión de proyectos. Y les hice una pregunta similar a los participantes. Les pregunté si consideraban que la cultura era importante dentro de la gestión de proyectos y la mayor parte me dijeron que sí. Creo que hubo una persona que dijo que no. Y debe haber sido solo para llevarla contra. Pero cuando les preguntaba si realmente entendían qué era cultura organizacional o cómo gestionar o cómo incluir este elemento dentro de la gestión de proyectos, las respuestas ya variaban de manera similar a lo que tenemos en este momento. ¿Sí? Alrededor del 50% decía que sí, otros decían que no, otros no tenían idea. Entender la cultura no es algo que se enseña en un curso de gestión de proyectos típico, pero es un tema importante dentro de la cultura organizacional. Si no sabemos cómo es la cultura, podemos cometer errores bastante significativos. Entonces necesitamos entender cómo es la cultura. Si estamos llevando proyectos
internacionales, necesitamos conocer la cultura del país al que estamos yendo. Definitivamente la cultura en Japón no es igual a la cultura en Perú, que no es igual a la cultura en Estados Unidos. Cada una tiene sus propios rasgos típicos, tiene sus propios bailes, su propia forma de vestir, su propia música, sus propios signos, pero adicionalmente tienen formas de actuar o estilos diferentes. Algunas culturas son muy puntuales, otras, como nosotros, somos en general impuntuales, lamentablemente. Algunas culturas siempre buscan la formalidad, otras culturas, como en general en Latinoamérica, tendemos a la informalidad, y así sucesivamente. Entonces, cuando gestionamos un proyecto estratégico, necesitamos conocer la cultura de los interesados que se están viendo afectados. Y eso involucra tu empresa, tus colaboradores, para poder gestionar ese impacto de la mejor manera, pero también implica conocer la cultura de tus interesados, de tus clientes, de tus proveedores, porque muchas veces tenemos choques culturales con los proveedores. Nosotros tenemos cultura de formalidad, ellos tienen cultura de informalidad, y eso puede llegar a producir un choque cultural. De la misma forma, nosotros podemos querer hacer una mejora significativa a nuestros clientes, pero no entendemos cómo es la cultura de la persona, o de las personas, perdón, que son nuestro público objetivo. Por ejemplo, hace muchos años, para el comercio era estratégico lanzar el tema de las suscripciones, pero cometieron un error, que fue justamente no analizar quiénes son los que compraban el periódico principalmente. Después que se dieron cuenta que estaban teniendo problemas, analizaron la situación y entendieron de que las personas que compraban el periódico mayormente y que podían ser suscriptores eran personas mayormente mayores que les gustaba salir en la mañana, ir a comprar su periódico, de ahí se iban a la panadería, compraban su pan, regresaban quizás fumando su cigarro y ya regresaban a su casa a tomar desayuno. Y estas personas no querían dejar igual iban a salir a comprar su pancito, así que de todas maneras iban a ir a comprar su periódico. Y el recibir el periódico en casa directamente no les daba realmente ningún beneficio adicional. Ahí hubo un error en el análisis de la cultura o en el análisis de los interesados. Y nuevamente esto se relaciona con el área de gestión de interesados de la guía de PMBOK. Pero partiendo de la estrategia, si mi estrategia no considera la cultura organizacional, o si mi estrategia es por el contrario, hacer un cambio cultural, entonces tengo que ser consciente que un proyecto de cambio cultural toma aproximadamente 5 años. No se puede hacer en menos. Entonces, desde el momento de formular el proyecto y al momento de gestionar el proyecto, necesitamos entender la cultura organizacional. La palabra cultura, de hecho, aparece en la guía del PMBOK unas 36 veces, más o menos, en la 6ª edición. O sea que alguna importancia tiene, pero no es que entender la cultura organizacional sea un área de conocimiento o sea un conocimiento típicamente enfatizado en la gestión de proyectos. Pero la realidad es que en un proyecto estratégico entender la cultura es un factor importante para poder gestionarlo de manera adecuada. Lo mismo si hablamos de proyectos mineros que van a impactar a una comunidad. Tenemos que entender la cultura de la comunidad para poder hacer la gestión de interesados de la mejor manera. Y eso ustedes que no se lo habían preguntado, supongo que después de esta reflexión ya se lo estarán preguntando. Y la cultura en general para cualquier empresa es importante porque la cultura organizacional, que sea difícil de imitar, se convierte en una ventaja competitiva para la empresa. Entonces, si yo tengo una empresa que tiene cultura de innovación, los proyectos estratégicos usualmente van a estar orientados a la innovación. Y se va a considerar estratégico porque la empresa tiene cultura de innovación. Si ya tengo una empresa que tiene cultura de calidad, la implementación de estándares de calidad va a ser considerado proyecto estratégico. Pero si en cambio yo hago un proyecto de innovación
en una empresa que no tiene cultura de innovación, probablemente va a ser visto como un proyecto más. Es más, va a ser visto como un proyecto que si tengo recursos lo apoyo y si no, qué pena. En otras palabras, no es visto como un proyecto estratégico. Si ese es el caso, pueden estar seguros de que cuando necesiten recursos adicionales no lo van a conseguir. Y que si un proyecto requiere recursos adicionales, se lo van a quitar a ese proyecto de innovación. Porque la cultura, conocer la cultura, marca también la importancia o el nivel de estratégico que se le va a dar a un proyecto dentro de una organización. Y en general, si hablamos del contexto organizacional, la cultura está al centro de todo. Está al centro de los estilos de liderazgo, está al centro de la estructura organizacional, está al centro de cómo interactúan las personas entre sí, dicta la forma en que establecemos los procesos, dicta la forma en que medimos el desempeño, y al final de cuentas es la base para definir la estrategia. Este grafiquito describe los componentes llamados duros o hard y los soft, que al final de cuentas se relacionan directamente con la elaboración de la estrategia organizacional. Para definir una estrategia de manera adecuada, necesitas tener liderazgo, necesitas tener las personas que se ven involucradas, necesitas definir una estructura, necesitas tener procesos, necesitas saber cómo lo vas a medir, y al centro de eso siempre estará la cultura. Desde ahí que es crítico conocer la cultura para elaborar la estrategia y para implementar la estrategia a través de los proyectos. Otro problema por el cual fallan, o otro factor que puede afectar la implementación de la estrategia y la gestión de los proyectos estratégicos, es la estructura organizacional. Recordarán que lo matricial, una estructura matricial o una estructura proyectizada es diferente y requiere una forma de gestión diferente. Antes que me olvide, si están en la página de Menti, hay un simbolito para poner preguntas. En ese icono pueden escribir todas sus preguntas, con lo cual las tenemos en un solo lugar. De hecho, aquí hay una pregunta. Alguien pregunta que en esta nueva normalidad, ¿cómo difundir la cultura en los equipos remotos? Eso no es para nada fácil para empezar. Depende del histórico de la organización. Hay muchas empresas que ya tenían cultura para trabajar en un esquema remoto, en cuyo caso pasar a que todos tengan que trabajar en formato remoto no ha sido muy difícil. En otros casos ha sido un cambio radical y las personas no lo han recibido de mejor manera. Además, para realmente tener personal que esté capacitado para hacer trabajo remoto, necesitas capacitarlos en cómo hacerlo. Eso implica llevar algunos cursos o talleres de organización del tiempo, porque no es lo mismo organizar tu tiempo cuando estás en tu casa y hay otras variables distractoras que cuando estás en la oficina, donde no existen esos distractores. De otro lado, también en esa línea es importante que las empresas tomen conciencia de que una cosa es trabajo remoto y otra cosa es teletrabajo. En el esquema de teletrabajo, la empresa debe proveer los recursos para que el trabajador haga su trabajo. Y eso puede incluir pagarle el internet, brindarle la computadora o brindarle algún beneficio adicional. Por ahí vi una empresa que le mandó a sus trabajadores sillas ergonómicas a sus casas para que puedan trabajar en este esquema de teletrabajo. Esos pequeños signos ayudan a que las personas se vayan integrando mejor al estilo de teletrabajo y van formando la cultura. Pero esa cultura no cambia de la noche a la mañana. Esa cultura toma un poco de tiempo. Pero se va formando. En este caso, ante la situación del COVID, nos hemos visto forzados a hacer cambios significativos. Lo que no sabemos aún es si estos cambios serán sostenibles en el futuro. Yo quisiera pensar que sí. Publiqué en mi Facebook hace un par de días una frase que no es mía, pero me pareció muy bonita, que decía que no queremos volver a la normalidad.
porque esa normalidad era justo el problema. Esa normalidad nos mantenía amarrados a un status quo y no nos dejaba cambiar, no nos dejaba mejorar. El COVID, dentro de todo lo malo que ha traído, algo bueno que quizás nos ha dado, es que nos ha forzado a cambiar. Y ese cambio, probablemente en muchas organizaciones, se va a ver reflejado en un cambio también de su cultura organizacional, que espero además sea positivo. Hay empresas que trabajan buscando resultados sin trabajar en cultura. ¿Cómo se resuelve ese tema? Bueno, en realidad es un tema que viene desde el liderazgo. Si yo busco resultados, pero ni siquiera me fijo cómo es la cultura de mi organización, lo más seguro es que voy a encontrar un montón de obstáculos para lograr mis objetivos. Porque como decía una de las frases que le mandé al capítulo para publicar, la cultura se come a la estrategia, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. La cultura siempre va a estar por encima de la estrategia. Si tu estrategia es contraria a la cultura, vas a tener muchos opositores dentro de la organización, incluso saboteadores. Pero si tu cultura está alineada, si tu estrategia está más alineada con la cultura, va a ser mucho más fácil que las personas se comprometan, la entiendan y finalmente se trabajen en pro de esa estrategia. Pues una empresa que solamente busca objetivos, pero no se fija en los posibles choques culturales que esta pueda generar, va a tener que enfrentar muchos problemas. Si quieres aplicar un esquema autocrático, lo más seguro es que vas a conseguir lo que llamamos una productividad repetitiva. Y en muchas organizaciones eso puede ser lo que necesitan. Pero si necesitas una organización que necesita cambiar, que necesita innovar, que quiere crecer, vas a necesitar una productividad creativa. Y para lograr eso, el estilo autocrático usualmente no funciona. En esa misma línea está el tercer problema para implementar la estrategia. En cualquier momento pueden seguir poniendo sus preguntas a través del Menti. Decíamos que con respecto a la estructura organizacional, una estructura matricial o una estructura proyectizada o una estructura funcional afecta la forma en que llevamos los proyectos. En una estructura funcional tenemos menos control sobre los recursos que en una estructura matricial y menos que en una proyectizada. Si es una estructura muy horizontal es una cosa, si es una estructura vertical es una cosa completamente distinta. Los niveles de poder. ¿A cuántas personas tengo que convencer en la jerarquía para que mi proyecto consiga los recursos adecuados? Eso también es pensar estratégicamente. ¿Quién es el sponsor de mi proyecto? ¿En qué nivel jerárquico de la organización está? Eso es un punto importante también para saber si tu proyecto es estratégico o no. Tu proyecto puede ser estratégico para el área, pero no necesariamente es estratégico para la organización. No es lo mismo que el gerente de TI sea el sponsor a que el gerente general sea el sponsor. Es importante conocer cómo es la estructura de la empresa y si este proyecto estratégico va a afectar esa estructura organizacional también. O incluso muchas veces el proyecto estratégico es en sí cambiar la estructura organizacional. Y en esos proyectos necesitamos un apoyo fuerte de los altos directivos, porque en general vamos a encontrar choques por el ego de algunas personas, por sus agendas personales, o simplemente por el miedo a perder estatus, poder. En general la gente le tiene miedo a lo que va a perder. Tiene miedo a los cambios, y la sensación de pérdida suele ser mayor que la de ganancia, aun cuando haya ganancia. Y eso nos lleva a la gestión del cambio. La gestión del cambio es un componente crítico en la gestión de proyectos estratégicos y es un componente importante para poder implementar la estrategia de la organización. Cuando una organización decide hacer un plan estratégico a mediano o largo plazo, usualmente se va a implicar cambios en la estructura, cambios en los procesos,
cambios en la forma de trabajo, cambios en el modelo de negocio. Todos son cambios. La vida son cambios. El ser humano está biológicamente configurado para cambiar. Entonces, si no gestionamos adecuadamente el cambio, es decir, si no gestionamos el impacto que tienen los cambios sobre las personas, vamos a tener opositores dentro del proyecto y probablemente nos va a costar mucho más lograr los resultados y por lo tanto generar los beneficios que espera la organización. Y esto es algo que ya se viene diciendo desde hace muchos años. Lo decía Kotter cuando escribió Leading Change, inicialmente como un artículo en Harvard Business Review y luego como un libro completo. Años después también lo dijo PMI en el reporte de Pulse of the Profession, cuando habló de Enabling Organizational Change through Strategic Initiatives, y luego sacó una guía también para esta misma línea. Entonces, es reconocido, bueno, PMI también tiene algunas estadísticas relacionadas justo con este tema, que demuestran que un sponsor comprometido y una adecuada gestión del cambio, que considere aspectos culturales, son factores de éxito para los proyectos, y que las compañías de alto rendimiento lo incluyen dentro de sus procesos de gestión. Este es otro modelo, que es un modelo que yo utilizo dentro de mi esquema de gestión, que es el modelo del Human Change Management, el modelo de Lacey-Bock, que tiene un conjunto de macroprácticas orientadas al ciclo de vida del cambio y tiene otras macroprácticas transversales que están orientadas a lo que es el liderazgo del cambio. Y si bien existen varios modelos para guiar la gestión del cambio, este es un modelo que me gusta mucho porque se adecua bastante bien al ciclo de vida de un proyecto. Si se fijan, los grupos de procesos que presenta la guía del PMBOK hasta su versión 6 son muy similares a los que tenemos en el ciclo de gestión del cambio. Tenemos en el bloque en el modelo de Lacey-Bock, tenemos un bloque de inicio y planificación que incluye algunas actividades de lo que sería el grupo de procesos de inicio y el grupo de planificación. Tenemos también un grupo de adquisición que básicamente se relaciona a gestión de temas con terceros, proveedores, temas de capacitación, temas de gestión del conocimiento, entre otras cosas. Y esos dos bloques forman básicamente lo que sería la planificación de un proyecto. La idea es que durante el proyecto tenemos que planificar los aspectos técnicos, pero también los aspectos humanos. Y eso no involucra solamente ver las responsabilidades, sino también ver los temas de comunicación, que se refuerzan en el área de gestión de comunicaciones, ver temas de análisis de impacto de lo que estamos haciendo sobre las personas. Y cuando tengamos bien definido todo eso, empezamos con la ejecución. Probablemente en proyectos de cambio tendremos que hacer pilotos, tendremos que hacer pequeñas exploraciones, hasta que sepamos que estamos listos para desplegar el cambio a nivel de toda la organización. Ese es el bloque de implementación dentro del modelo de Lacey-Bock. Y tenemos también una etapa de finalización que se alinea directamente con el grupo de procesos de cierre de la guía del PMBOK. Entonces es un modelo que se adecua bastante bien para integrarse con cualquier metodología de gestión de proyectos, pero en particular con el esquema definido por PMI. Ahora, teniendo en cuenta esto, les suelto una pregunta adicional, mientras veo esa pregunta que acaban de dejar también en el chat. ¿En sus proyectos tienen un plan de gestión del cambio como parte de la planificación? Mientras siguen respondiendo, vamos respondiendo a esta pregunta de aquí.
Tenemos proyectos, pero el equipo no se involucra porque están trabajando para su economía. Se les enfatiza que si no damos tiempo y compromiso estaremos en un bucle sin fin. ¿Eso es un problema del líder? Ciertamente es un problema del liderazgo de la empresa. O sea, ni siquiera estamos hablando del liderazgo del gestor de proyectos. O sea, en la situación actual es muy importante una buena comunicación. Y esa buena comunicación tiene que partir desde los altos directivos de la empresa, desde el gerente general o alguien a ese nivel, que tiene que hablar con las personas, tiene que dirigirse a las personas y mostrarles con la mayor transparencia posible cuál es la situación real de la compañía. Muchas veces los empleados no están trabajando con ganas porque están pensando, sí, yo me estoy matando, pero en realidad la compañía no me lo está reconociendo. O en realidad la compañía me está reduciendo el sueldo incluso. Hay muchas compañías que por supuesto han entrado en ese escenario. Y los empleados siempre, recuerden, la sensación de pérdida influye. Somos seres emocionales. Por lo tanto, reducirle el sueldo a una persona es lo mismo que decirle, no me interesas. Y yo sé que no es cierto. Yo sé que muchas empresas se han visto obligadas a hacerlo por motivos ya de fuerza mayor, que cualquier análisis financiero demostraría que es así. Pero si el gerente no habla con transparencia con las personas, difícilmente van a aceptar esa idea. En otros casos, puede ser necesario conversar individualmente con algunas personas, con algunos interesados clave, que puedan actuar como agentes de cambio de alguna manera, en el sentido que si yo logro que una persona que tiene ascendencia entre el resto de la organización apoye las medidas que estamos tomando, probablemente el resto de personas lo va a seguir. Pero si en cambio simplemente aplico las medidas y no me doy el trabajo de analizar el impacto que tiene sobre las personas, cómo lo voy a comunicar y hasta dónde puede llegar a afectar el proyecto, que es justamente las actividades que realizo dentro de un proceso de gestión del cambio, voy a terminar con personas que realmente no están comprometidas y que difícilmente voy a lograr comprometerlas porque están más preocupadas por otras variables. Y es natural. Si nos vamos a la pirámide de Maslow, las necesidades fisiológicas, comida y salud están primero. Hasta que no estén resueltas esas necesidades es difícil que pasen a los otros niveles. Entonces, puedo utilizar un enfoque de comprometer a las personas, haciéndoles notar lo que va a ocurrir si no se comprometen, que finalmente los va a perjudicar a ellos y a la empresa, o por el contrario, puedo tratar de darle la vuelta completa al escenario y ver que esto lo vean como una oportunidad de aprender cosas nuevas, con una oportunidad de cambiar, con una oportunidad de modificar incluso la cultura de la empresa. Pero obviamente no puedes hacer nada de eso si lo primero que hiciste fue afectarles el sueldo. Yo ahorita acabo de estar en reuniones hace poco justamente con autoridades de una institución en particular sobre cómo habían enfrentado el COVID, de qué cosa habían hecho bien, qué cosa no había sido tan bueno. Y una de las cosas que justamente detectamos que no habían hecho adecuadamente bien es que habían tomado medidas, pero no las habían comunicado adecuadamente. Entonces la gente ya había perdido la confianza. Entonces ya, por más que tratabas de explicárselos, ya recuperar la confianza te iba a costar. Entonces, la confianza es algo muy preciado, toma tiempo en conseguirse y muy poco en perderse. Entonces, en este nivel, si ya me equivoqué, tengo que saber que me va a costar recuperar esa confianza y tengo que hacerlo paso a paso, identificando primero a los interesados que sean más vendedores y que me puedan apoyar en ese proceso. Incluso podría ser importante la estrategia de buscar voluntarios para apoyar en ciertas tareas, porque un voluntario en general hace las cosas porque quiere. Ahora, regresando a la pregunta de si sus proyectos tienen un plan de gestión del cambio, 5 personas me dicen que sí, 4 personas me dicen que no y 2 me dicen que un poquito. Voy a asumir que ese poquito significa que aplican algo de gestión de interesados. Pero más del 50% dice que no tiene un plan de gestión del cambio.
En un proyecto estratégico, la gestión del cambio es una de las aristas importantes dentro de la gestión de proyectos. Está al mismo nivel que la gestión de alcance, tiempo, costos, calidad, riesgos, etc. En otras palabras, es un plan que debe considerarse para realmente hacer gestión estratégica de proyectos. De lo contrario, corremos el riesgo de no conseguir los resultados esperados. El otro elemento crítico para hacer una gestión estratégica es el liderazgo. Y este liderazgo viene dado tanto por los sponsors, por el gerente general, por el sponsor del proyecto y por el gerente de proyecto. O sea, es una cadena de liderazgo. Pero basta que uno falle y la percepción del personal puede caer. Y este aspecto va de la mano del que ustedes enfatizaron como el más importante, que es el compromiso. Una empresa no puede lograr implementar su estrategia adecuadamente si no logra comprometer a los colaboradores en ella. Y esto significa que las personas sepan cómo su proyecto aporta a los objetivos de la organización. Una de las primeras cosas que debería hacer un gerente de proyecto en un proyecto estratégicamente gestionado es decirle a los colaboradores, a los miembros del equipo, cómo este proyecto apoya a los objetivos de la organización, cuál es su nivel de importancia, porque eso va a hacer que la gente se sienta más comprometida, va a sentir que ellos son de alguna manera especiales, si quieren incluso, porque están participando en un proyecto que es importante para la empresa. Pero eso depende del estilo de liderazgo del jefe de proyecto, que se ve influenciado por el estilo de liderazgo de las áreas de dirección de la empresa, que a su vez se ve influenciado por el estilo de liderazgo del gerente general. Entonces, definir la estrategia requiere liderazgo, pero implementar la estrategia requiere un liderazgo mayor. Una falla a nivel del líder influye negativamente en los resultados de los proyectos a este nivel. Y esto parte de un elemento importante. Desde la formulación del proyecto, tener un propósito. El propósito es el por qué estamos haciendo esto. Y el propósito tiene un componente más emocional que racional muchas veces. Por poner un ejemplo, aquí en Lima no es lo mismo decir voy a construir la línea 2 del metro que decir voy a ayudar a reducir el tráfico. El propósito es algo más fuerte. Voy a encontrar una vacuna. No, voy a salvar vidas. Entonces, desde la formulación del proyecto, tenemos que tener claro cuál es el propósito, cuál es la verdadera razón por la que hacemos este proyecto. Eso es el porqué. Haciendo referencia al llamado círculo, Golden Circle, el porqué es la base de todo. Luego ya viene el qué y el cómo. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Ahí ya entran los proyectos. Pero si no tenemos el propósito claro, y este propósito tiene que venir desde el sponsor, difícilmente la gente se va a enganchar con un proyecto importante para la organización. La mejor organización es aquella que tiene alineados sus objetivos estratégicos con los objetivos del proyecto y los objetivos personales. Y esa tarea no es fácil, de nuevo implica liderazgo. Pero este propósito claro, pensado, teniendo en cuenta la cultura de la organización, ayuda a que los empleados o los colaboradores e incluso los proveedores y clientes se enganchen con el proyecto y consideren que este proyecto realmente es importante. Eso es darle una visión estratégica a mi proyecto. Que todos entiendan por qué estoy haciendo el proyecto y cómo cada uno de ellos aporta al logro. El otro tema tiene que ver con la comunicación y los estilos. ¿Sí? Ciertamente, creo que ninguno de ustedes, su mamá lo hizo con manual de usuario. Entonces, la comunicación es una de las principales razones por las que la implementación de la estrategia falla, porque no la comunico adecuadamente, porque solo la comunico a ciertas personas y a las demás personas no les digo nada, porque considero que no es relevante que lo sepan. La verdad es que cuando en una organización todos los colaboradores conocen la estrategia general de la empresa, no necesariamente el detalle del plan estratégico, pero sí conocen la estrategia general, esta gente trabaja mejor.
Y para eso tengo que saber comunicarme con ellos. El director general se comunica con sus directores de línea. Los directores de línea se comunican con los gerentes de proyecto. Y los gerentes de proyecto se conectan con su equipo. Toda esa cadena de comunicación influye en el resultado estratégico. Toda esa cadena influye en cómo finalmente los resultados del proyecto afectan a los resultados de la organización. Y en esa línea podemos usar múltiples herramientas. Yo uso dos en particular. Una es el Total SDI, que está basado en la teoría de la conciencia de las relaciones, que define 7 sistemas de valores motivacionales, ¿no? El rojo, el azul y el verde. El rojo son los que están más orientados al objetivo, el azul más orientados a las personas, el verde más orientados a la estructura, al orden, a lo analítico. Y los hubs, que son los que están al centro, que son los flexibles, además de combinaciones entre colores. Esta herramienta nos ayuda mucho a entender los estilos de las personas, a saber cómo comunicarse de manera estratégica y táctica, en este caso también, con cada una de las personas. De esta forma podemos transmitir mejor la estrategia. También la utilizamos para definir la estrategia. Porque si tenemos personas que están más orientadas a los objetivos, personas que evalúan el impacto en las personas y personas que son muy detallistas, utilizando el talento de estas tres, podemos definir una visión, misión y objetivos estratégicos más adecuados, sin olvidar que hay que considerar la cultura de la empresa. Entonces, la herramienta nos sirve tanto para formular estrategia como para implementar la estrategia a nivel de los proyectos. Y esta otra es el CQ Assessment, que para variar es otro triángulo con 7 zonas. Lo utilizamos más para evaluar los estilos de liderazgo para el cambio. Esta herramienta lo que nos dice es que hay personas que se orientan más al heart, cabeza, heart, corazón, head, cabeza y hands, mano. Esto quiere decir que cuando definen un cambio o cuando definen un proyecto estratégico, van a poner su propio sesgo personal si es que no se dan cuenta de eso, ¿no? Déjenme plantearlo de esta otra forma. Si yo les preguntara con cuál de estas frases se identifican más, yo sé a dónde quiero llegar, yo sé cómo llegar, o yo sé cómo llegar a las demás personas para involucrarlos, ¿cuál sería la frase con que se identificarían más? Probablemente me van a decir, yo creo que con las 3, pero si lo analizan bien, probablemente encuentran que hay una con la que se pueden sentir más identificados. Mientras van respondiendo, perdón. Porque aquí hay un comentario en el Facebook de Milagros que nos cuenta que le pasó en una universidad que por no tenerse en cuenta la cultura y estructura organizacional del proyecto tuvo muchos inconvenientes, porque a la universidad no le interesaba el proyecto, las autoridades no se involucraban y el equipo no se sintió motivado. Exacto, Milagros, eso es lo que suele ocurrir cuando no tomamos en cuenta estas variables como la cultura, la estructura y en general la comunicación con las personas. Tengo curiosidad si al final lograron terminar ese proyecto. Bien, entonces tenemos 3 personas que se me identifican más con sé a dónde quiero llegar, una persona que sé cómo llegar y 3 personas sé cómo llegar a los demás involucrados. Si regresamos a este triangulito de aquí, probablemente los que dijeron sé a dónde quiero llegar tengan mayor orientación a head, ¿no? A la zona de visionarios. Los que saben cómo llegar tengan más orientación a hands, a executors. Y los que saben cómo involucrar a las demás personas y cómo esto los puede afectar, más orientados a heart, a coach, ¿no? Estos son 7 estilos de liderazgo igual que nos ayudan, porque en un proyecto
Si tenemos una persona muy visionaria, pero que no sabe cómo llegar, o no sabe cómo influir en las demás personas, tenemos una persona con una excelente idea que no se va a poder implementar. Si tenemos un executor que sabe cómo hacer todo, pero no sabe cómo involucrar a las personas, va a enfrentar problemas. Y si no tiene nada de visionario, no se va a dar cuenta cuál es el impacto real de su proyecto y no va a poder transmitirlo tampoco. Y si tenemos a un coach, corremos el riesgo de que esta persona haga que el bienestar del equipo y de los interesados sea de por sí el objetivo final del proyecto. Y ese no debiera ser el objetivo final del proyecto. Ese es un componente importante para lograr los objetivos del proyecto. Entonces, en esta línea, es importante saber o conocer cómo es nuestro sponsor. Si nuestro sponsor es más orientado a head, pues necesitamos ayudarlo un poquito a que tenga en cuenta la parte de heart y hand. Si un proyecto estratégico es planteado con personas que tengan los tres perfiles, es decir, el visionario, el executor y el coach, tres personas diferentes, con estilos de liderazgo diferentes, pero que pueden trabajar juntas, van a lograr un resultado muy bueno en definir el objetivo del cambio, en planear cómo hacerlo y en influir en las demás personas para lograrlo. Si nos falta uno de esos, vamos a enfrentar también problemas. Nuevamente, gestionar estratégicamente significa saber que tenemos que tener en cuenta esos tres aspectos. El a dónde quiero llegar, el cómo voy a llegar y el cómo influyo en las personas para lograrlo. Otro elemento por el cual las empresas tienen serios problemas en implementar sus estrategias es la falta de aprendizaje continuo. En gestión de proyectos hablamos siempre de aprendizaje continuo cuando hablamos de lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas son un elemento importante dentro de la organización. Pero una empresa que gestione estratégicamente sus proyectos no va a quedarse en recolectar las lecciones aprendidas. Tiene que llegar a un nivel más allá, que es usar las lecciones aprendidas y usarlas de manera adecuada. Muchas veces una organización que recolecta lecciones aprendidas simplemente las deja almacenadas en algún sitio, pero nadie las usa. Eso es lo que yo llamo un nivel de madurez 1 en lo que sería gestión de conocimiento en proyectos. Porque realmente una empresa que lo vea como algo estratégico tiene que ir más allá. Tiene que tener una estructura que realmente permita consultarlas cuando sea necesario. Y tiene que incluir dentro de su proceso de gestión la revisión de estas lecciones aprendidas. Sea que estemos gestionando con un enfoque más tradicional o con un enfoque ágil, la transmisión del conocimiento que se genera por el equipo hacia el resto de miembros del equipo y hacia otros equipos constituye lo que sería una organización que aprende. Estamos en la era del conocimiento. Necesitamos saber compartir el conocimiento, necesitamos aprender de nuestros errores también. Todo el concepto de innovación se basa en que innoves rápido y si te equivocas, aprendas. Y eso te va a servir para la siguiente innovación. De la misma forma, si hablamos de gestión estratégica de proyectos, tenemos que saber que hay proyectos que pueden fallar, porque están pensados de esa forma. Son proyectos pequeños en el que vas a hacer un prototipo, vas a invertir pocos recursos, vas a fallar rápido si es que fallas, o vas a obtener un producto que se pueda agrandar. Pero ya cuando ya pasas a la etapa que pone en riesgo la subsistencia de la empresa o la operación de la empresa, ya estamos hablando de un proyecto más importante que requiere una gestión diferente. Pero en ambos casos, el aprendizaje continuo es una herramienta valiosa para la gestión de los proyectos. Y el último factor que afecta a la implementación de la estrategia son los sistemas de control de gestión o la ausencia de estos sistemas. Necesitamos tener algún esquema para controlar cómo va la implementación de la estrategia. Una de las principales herramientas que se usa a nivel empresarial es justamente el Balance Scorecard. En el caso de proyectos podemos tener
un dashboard con indicadores. ¿Sí? Hace poco justo estuve asesorando a un grupo de empresas para elaborar un dashboard de control para su portafolio de proyectos. Eso es muy importante porque lo que no se puede medir no se puede controlar. Pero esto implica también una cadena, porque necesitamos tener en los proyectos indicadores que nos guíen cómo va el proyecto. Estos indicadores sumarizados deben alimentar el dashboard del portafolio para saber cómo va el portafolio. Y si tenemos que tomar decisiones sobre recursos o sobre prioridades, tengamos información a la mano. Y los indicadores del portafolio de proyectos tienen que subir para servir como input al cálculo de los indicadores del plan estratégico. Entonces, en resumen, gestionar estratégicamente proyectos significa entender que los proyectos forman parte de la estrategia de la organización y que todo lo que hacemos en los proyectos impacta en los resultados de la organización. Y eso no implica solamente gestionar el alcance, el tiempo, el costo, etcétera. Implica entender cómo me enlazo con la estrategia, entender cómo es la cultura de mi organización, entender que las personas van a tener una resistencia natural al cambio, entender que necesito gestionar mi portafolio en base a indicadores, entender que necesito comunicar la estrategia y que las personas sepan cómo aportan a la organización, lo cual va asociado también al tema de liderazgo y compromiso. ¿Sí? Entonces, vivimos en la época de la transformación. En este mismo instante, todas las empresas se han transformado para sobrevivir al COVID. En algunos casos será sostenible, en otros no. Y usualmente este proceso de transformación tomaría varios ciclos de proyectos. En esta coyuntura hemos tenido que reducirlo a un ciclo rápido. Pero en ese proceso, algunas empresas han tenido éxito y otras no. Ayer leí una noticia, por ejemplo, que colegios en Estados Unidos ya habían cerrado porque ya no podían mantenerse. No tenían suficientes ingresos para seguir brindando el servicio. En Perú, muchos colegios están subsistiendo con la justa y después de haber reducido personal considerablemente. Y estoy hablando de colegios importantes, no de colegios chiquitos. Entonces, este proceso de transformación se hace a través de proyectos. La diferencia entre una organización que ha tenido éxito en hacerle frente al COVID y una organización que ha fallado en hacerle frente al COVID a pesar de haberlo intentado, es que las que tuvieron éxito lo plantearon como un propósito, lo plantearon como un objetivo e incluso llegaron a verlo como una oportunidad. Las empresas que simplemente empezaron a tomar acciones a la ligera, sin tener un objetivo claro, sin tener un propósito, sin analizar qué recursos y capacidades contaban para hacerle frente a la situación, son mayormente las empresas que han fallado. Porque en general una transformación busca generar beneficios, que hace aumentar productividad, rentabilidad, competitividad, pero también está el último, longevidad o subsistencia. En esta coyuntura se ha buscado la subsistencia, pero las estrategias que han adoptado algunas organizaciones en este momento, si las saben gestionar estratégicamente, les van a servir para aumentar su productividad, rentabilidad y competitividad en el futuro cercano. Y para ir resumiendo, entonces, ¿qué hace que un proyecto sea estratégico? ¿Cómo sé que mi proyecto es estratégico? Podríamos tomar como base la matriz BCG que les comenté hace un rato, pero hace un tiempo encontré este marco que me parece bastante más adecuado para poder entender qué cosa es un proyecto realmente estratégico, que requiere una gestión más detallada. Y este es un marco que divide los proyectos en base a dos factores: el compromiso de recursos involucrados y el alcance que tiene la empresa. Si tenemos un proyecto que requiere un compromiso significativo, pero el alcance es menor, es decir, abarca solo un área o una cosa así, estamos hablando de un proyecto táctico. En cambio, cuando hablamos de un proyecto que involucra un cambio significativo a toda la organización, que puede implicar un cambio al modelo de negocio completo, estamos hablando de un proyecto estratégico. También podríamos hablar de una clasificación de neoestratégico, que es un proyecto que impacta a toda la organización, pero que no implica mucho cambio
a nivel de los recursos. Es mejor dicho, no implica mucha necesidad de disponer de recursos de la organización. Eso es un neoestratégico que puede estar relacionado justamente al tema de innovación. Y tenemos los operacionales, que obviamente tienen que mantenerse porque necesitamos mantener las tareas operativas dentro de la organización, pero que no son proyectos. Y en esta línea una característica adicional que debemos tener en cuenta siempre cuando hablamos de proyectos estratégicos es que un proyecto estratégico no está pensado para terminar en la entrega. El ciclo de vida típico del proyecto, de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y cierre, entrego mi proyecto y terminó mi proyecto, no es completo para un proyecto estratégico. Porque esta pregunta, después que entregué, ¿y después qué?, implica que los resultados del proyecto sean sostenibles. Un proyecto estratégico tiene que apuntar a la sostenibilidad. Si no es un proyecto de este tipo, probablemente no es un proyecto estratégico, quizás sea un proyecto táctico. En general, todo proyecto estratégico apunta a lograr resultados a mediano o largo plazo y a ser sostenibles. Y para lograrlo, necesitamos considerar todas las variables que hemos visto anteriormente. Cada una de ellas afecta de alguna manera la forma en que gestionamos los proyectos. Y eso es gestionar estratégicamente. Quiero ir terminando con esta frase del arte de la guerra. La estrategia sintáctica es el camino más lento a la victoria. En otras palabras, yo puedo tener una estrategia muy adecuada, pero si no sé cómo aplicarla de manera adecuada, si no tengo herramientas adecuadas, si no influyo adecuadamente en las personas, si no tomo acciones rápidas, si no entro a lo que podríamos llamar agilidad organizacional, tenemos un lento camino a la victoria, si es que llegamos algún día, ¿no? Eso sería lento pero seguro. A la inversa, la táctica sin estrategia no es otra cosa que el ruido antes de la derrota. Esto en este momento significa que voy a invertir un montón de recursos en hacerle frente al COVID y no me voy a preocupar de que sea sostenible. Cuando pase la pandemia me voy a dar cuenta que subsistí, invertí un montón de recursos, pero no logré absolutamente nada. Entonces de ahí que la estrategia es la base. Tenemos que saber hacia dónde realmente queremos apuntar y en base a eso llevar nuestros proyectos y difundir a nuestros colaboradores para lograr ese compromiso que queremos. Solo así logramos que las personas realmente quieran aportar a la organización y apoyen a lograr los objetivos. Bueno, eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Espero que como reflexión les haya servido y puedan ver que gestionar proyectos no es saberse la guía del PMBOK. Gestionar proyectos, como el mismo PMI lo dice, es mucho más. Y cuando hablamos de proyectos estratégicos que implican muchos recursos de la organización y que van a generar un impacto significativo, hay que tener en cuenta todas las variables que hemos mencionado. Eso es realmente gestionar estratégicamente proyectos. Y en esa línea, en los últimos años he venido trabajando en desarrollar un marco de gestión estratégica para empresas, que en el último año lo he venido adaptando también para funcionar con pequeñas empresas. De hecho, esa es mi tesis doctoral. Ya lo he probado con un par de empresas y hasta ahora parece estar surtiendo efecto. Bien. Si tienen alguna pregunta más, pueden ponerla ahí igual en la sección de comentarios. Y de mi parte, simplemente agradecerles nuevamente al capítulo por la invitación y a todos ustedes por haber participado.